Gracias, buen día. María Caraballo nuevamente, Rebus de Nefrología por la residencia del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. En esta oportunidad me corresponde hablar de anemia falciforme y su relación exactamente su relación con la enfermedad renal. Seguimos con problemas técnicos pequeñitos. La anemia falciforme, también llamada drepanocitosis, es una enfermedad de la cadena de hemoglobina donde existe una mutación genética en el brazo corto del cromosoma 1. Se caracteriza por la sustitución del ácido glutámico por el aminoácido valina en la posición 6 de la cadena beta. Se considera desde el punto de vista cuando tiene repercusión renal como una complicación común, aunque poco conocida, y cuando tiene sus afecciones o su interacción con la parte renal, se agrupa en el contexto de nefropatía de células falciformes. Desde el punto de vista epidemiológico, se estima una prevalencia global del gen S en el mundo en 30 millones de personas. Afecta especialmente a individuos de África tropical y subtropical, la península arábica, India, América Central y Estados Unidos. Las estimaciones epidemiológicas mundiales cifran en unos 300.000 a 400.000 los nacimientos anuales afectados de enfermedades hereditarias de la hemoglobina, con un 83% correspondiente a enfermedad falciforme y un 17% a síndromes talassémicos. La afección renal inicia en la infancia. La hematuria es la manifestación más común y siguen las necrosis renal y los defectos de la función tubular. Desencadenado por fenómenos vasoclusivos, la consecuencia crónica son las glomerulopatías falciformes y presenta una evolución a insuficiencia renal crónica hasta el 20% de los homocigotos. En el transcurso de los años, esto ha tenido cierta repercusión porque las expectativas de vida de los pacientes con falcemia ha mejorado en vista de todos los adelantos desde el punto de vista de las terapias. Incluso ya llegan a mayor edad. Entonces, antes, inicialmente, pudiéramos no haber visto esa tendencia a una enfermedad renal crónica precisamente porque la expectativa de esos pacientes no era la expectativa de vida de estos tiempos. La prevalencia de enfermedad renal crónica secundaria a anemia falciforme ha aumentado por lo antes mencionado. Constituye un factor independiente de mortalidad adicional para estos pacientes. El carcinoma medular está asociado al rasgo heterocigoto, no siendo así al homocigoto. Esto es un cuadro que encontré en la Sociedad Española de Nefrología que agrupa las manifestaciones renales de la enfermedad falciforme. Aquí presenta las alteraciones funcionales de la nefrona distal, que la vamos a definir, la hematuria, que bien puede ser una causa aislada, solamente desencadenada por los mismos eventos vasoclusivos, o una manifestación secundaria a un compromiso renal ya propiamente establecido. Y también tenemos el caso de la necrosis papilar renal, que es una de las manifestaciones renales más frecuentes, la glomerulopatía falciforme como tal. También se pueden presentar en el contexto de un fracaso renal agudo y precisamente las personas ya con hipertensión arterial, carcinoma medular renal. Esas son las principales manifestaciones renales que englobamos y en la que va a constituir la presentación. La hematuria es la manifestación más frecuente, puede ser microscópica o macroscópica, asintomática o sintomática. A menudo, cuando es macroscópica, suele ser autolimitada, frecuentemente es unilateral, procedente más del riñón izquierdo, es decir, por la mayor longitud de la vena renal izquierda y su localización anatómica, por la compresión entre la aorta y la arteria mesentérica superior, que está sometida a una mayor presión venosa, con una hipoxia relativa en la médula renal que favorece la falciformación. Puede ocurrir a cualquier edad, se ha descrito sobre todo en rasgos falciformes.
El ambiente medular es proclive por naturaleza a la formación por su presión parcial de oxígeno de 35 a 30 milímetros de mercurio, que es por debajo del umbral de falsiformación, que suele ser 45 milímetros de mercurio. La elevada osmolaridad deshidrata las hematíes, concentrando la hemoglobina S. Su pH ácido también aumenta la probabilidad de falsiformación. Suele presentar una crisis falciforme renal. Sin embargo, debe excluirse cuando se presenta la hematuria otras causas de hematuria tratables de forma más grave, como es el carcinoma medular renal. Concerniente a la necrosis papilar renal e incluso los infartos renales, esta constituye la complicación más común de la enfermedad falciforme, con una prevalencia estimada de un 30 a un 40% y sobre todo en homocigotos. Tiene una presentación clínica variable, desde una hematuria asintomática hasta cuadro agudo, acompañado de dolor, fiebre y un fracaso renal agudo, más de origen obstructivo. Suele coexistir con infecciones del tracto urinario, que es muy frecuente en los pacientes con falsemia. La vasa recta en la fase inicial sufre dilatación y congestión, y entonces quedan destruidos dentro de las áreas de la fibrosis. Y por último, también los cambios más importantes de la médula renal afectan a la médula interna y las papilas. Genera una disfunción de los túbulos colectores de la nefrona justamedulares. Lo hay que tener en cuenta cuando se trata de necrosis papilar renal, que hay que tener primero una sospecha clínica para ese diagnóstico. Una ecografía renal es la técnica de elección para su diagnóstico, y el diagnóstico diferencial suele abarcar o tiene que abarcar litiasis y carcinoma de médula renal. Hallazgo más precoz es la ecogenicidad aumentada de las pirámides medulares. Posteriormente también pueden aparecer calcificaciones de las pirámides medulares, lo que se conoce como sombra en guirnalda. Establece que hay que evitar la urografía excretora, pero siempre sopesar los beneficios versus los riesgos de esta. En casos dudosos, recomienda la TAC helicoidal, que es sensible para el diagnóstico de la nefritis papilar renal y también incluso para el carcinoma medular renal. Siempre tomar medidas terapéuticas para prevenir la nefrotoxicidad por contraste cuando elegimos la realización del ataque helicoidal o incluso la urografía intravenosa, aunque no la recomiendan, sino que directamente nos motivan a la realización del ataque helicoidal. En relación al tratamiento de la hematuria, que recordar que puede presentarse como forma aislada o ser una presentación clínica de la incluso nefritis papilar, del carcinoma medular y de otros compromisos, de la necrosis papilar, perdón, y otros compromisos desde el punto de vista renal. Sitúa que el tratamiento es generalmente conservador y se dirige a un reposo en cama para evitar el desprendimiento de los microtrombos. También lo más importante adicional al descanso es mantener una diuresis forzada. El objetivo lo establece en 4 litros por 1.73 metros al cuadrado diario, mediante una hidratación recomendada que sea con sueros hipotónicos, y también la utilización de diuréticos diacídicos o de asa. Estas medidas tienen como objetivo disminuir la osmolaridad medular, que favorece la falciformación en la vasa recta y ayuda a eliminar los coágulos. Es decir, que tiene primero forzar la diuresis para eliminación de los coágulos, mejorar obviamente el aspecto de la diuresis y también disminuir consigo mismo con esas medidas la falciformación por el tema de la osmolaridad. Problemas técnicos, disculpen. La vasopresina es propuesta por algunos autores. El objetivo o el sostén de estos autores a la hora de recomendarla es que esta induciría la hidratación de las hematíes y disminuirá la formación por disminución de la concentración de hemoglobina S.
La alcalinización es útil para aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y reducir la falsiformación. Esto disminuye la toxicidad tubular que provoca la hemoglobinuria. El uso de ácido aminocaproico, que es el también conocido anchofibrina, que lo conocemos en el mercado. Estas medidas antihemorrágicas están indicadas para los temas más graves, que requieren una preocupación por su uso. Hay que tener cuidado por el riesgo de trombosis. Recordar, esos pacientes por sus crisis vasoclusivas tienen mayor riesgo de tipo cardiovascular o vascular de forma general. Entonces, a la hora de utilizar medidas antihemorrágicas, antifibrinolíticas, pues tener en cuenta el riesgo de trombosis. Pero en el caso de ser necesario, pues bueno, es su uso. Y también la nefrotoxicidad, porque recordar que alrededor del 65% es de eliminación renal de este tipo de fármacos, específicamente esta anchofibrina. En caso de hematuria severa o refractaria, podía requerirse la arteriografía y la embolización selectiva del segmento renal afectado. El tratamiento debe utilizarse como parte del tratamiento general de la anemia falciforme, principalmente también la hidroxiuria. Este fármaco, sus ventajas, sus bondades, después de que se aprobó su uso, que data desde 1967 y que es considerado incluso como un fármaco esencial por la Organización Mundial de la Salud, después de su llegada, a la hora de considerarlo en el manejo de la anemia falciforme, desde el punto de vista general, no solamente desde el punto de vista renal, ha disminuido de forma importante y se cree que la expectativa de vida de esos pacientes ha mejorado precisamente por la llegada de esta terapia a la hora de utilizarla. Esta tiene la ventaja de que este fármaco aumenta la concentración de hemoglobina fetal, lo que disminuye la tendencia de falciformación. También suprime la producción de granulocitos, por eso es considerado como un inmunosupresor. Y recordar el componente infeccioso de esos pacientes, incluso está descrito que disminuye los riesgos de eventos vasoclusivos, que mejora el tema de la hemoglobina y también los procesos infecciosos. Luego de la llegada de este fármaco, hay un cambio importante. Los números están ahí, la estadística, la prevalencia de vida en esos pacientes en un contexto general, pues es otra. Los defectos tubulares funcionales, las alteraciones, el defecto en la concentración urinaria o hipostenuria es la anormalidad tubular más frecuente en enfermedad falciforme. Estos individuos, los individuos homocigotos, pueden aparecer en edad muy temprana y se manifiesta como una enuresis y un mayor riesgo de deshidratación. La concentración de orina máxima que pueden alcanzar estos pacientes es de 400-450 miliosmol por kilogramo. La edad más avanzada, generalmente, a partir de los 15 años, los fenómenos de microtrombosis de la vasa recta condiciona a una pérdida progresiva de los mismos, con una obliteración y tortuosidad de los restantes. Me refiero a esto con lo que pasa a nivel de los túbulos. Y es apreciable incluso por técnicas angiográficas y fibrosis también que presenta a nivel de la médula renal. La acidosis tubular que se ve en estos pacientes a nivel distal es generalmente incompleta y suele estar acompañada con hipostenuria. La aparición de hipercalemia es rara, a no ser que fallen los mecanismos renales compensatorios o también relacionado con el uso de fármacos, que como efecto adverso, como efecto también adicional, pues que promueven la hipercalemia. La acidosis tubular distal renal en esos pacientes, se cree que el daño de la vascularización medular renal y la hipoxia secundaria afecta el aporte energético suficiente para mantener el gradiente electroquímico y de los hidrogeniones en los túbulos colectores.
Cuando se busca este tipo de manifestación de acidosis tubular renal distal relacionada con anemia falciforme, hay muchas teorías. Algunos textos consultados dicen que no se conoce bien el mecanismo, pero UpToDate y la Sociedad Española de Nefrología hace hincapié en esta teoría, en que se cree que todo es producto por el daño en la vascularización medular renal y la hipoxia secundaria, que afecta el aporte energético suficiente para mantener un gradiente electroquímico y de los hidrogeniones en los túbulos conectores. El daño protagonista es el segmento profundo del asa de Henle, por lo que es raro que exista un defecto severo de la acidificación urinaria y por esto es considerada incompleta. Quise resumir en este diagrama los diferentes procesos que se encuentran cuando hay una función tubular proximal supranormal. Existe una reabsorción aumentada de sodio, que si bien la reabsorción está aumentada, pues la excreción urinaria se ve disminuida. Esto genera que haya una respuesta a los diuréticos de asa que esté disminuida e incluso abolida, y que ocurre como adaptaciones para compensar la incapacidad medular de reabsorber agua y sodio. Ocurre también una reabsorción proximal de fosfato, por lo que puede aparecer hipercalemia. La secreción tubular de creatinina, sin embargo, está preservada, lo que en la mayoría de los casos sobreestima el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Incluso cuando ya nuestro paciente, que eso lo veremos más adelante, pero sí es propicio por el tema de que hacemos hincapié de que la secreción tubular de creatinina está preservada, que antes incluso que estos pacientes, esto es una de las causas que demora la llegada a un nefrólogo, precisamente porque a la hora de ya establecerse un aumento de la creatinina y por ende una disminución en lo que es la estadificación de la tasa de filtración glomerular, el cálculo de esta, pues ya la afección está instaurada. Lo que pasa es que como se preserva esa secreción tubular, pues se suele sobreestimar el filtrado. La reabsorción de sodio se ve afectada a no poder ser lavado por la base recta. Recordar que la falciformación inicia precisamente en la base recta, donde el medio es hipertónico, ácido y con una hipoxia relativa. Esto impide la reabsorción de agua libre y conduce a la congestión pulmonar. Esto genera obliteración de estos vasos, altera el mecanismo de contracorriente medulares, que es lo que suele explicar ese proceso antes mencionado de acidosis tubular. Se mantiene la capacidad de dilución urinaria, sin embargo, se mantiene la secreción de ADH, por eso algunos autores la promueven. Por la preservación de la porción, esto ocurre por la preservación de la porción superficial de las asas de Henle en las nefronas corticales, que están irrigadas por los capilares peritubulares. La excreción de ácido requiere un gradiente de protones desde el ápice celular tubular a la luz y se lleva a cabo en el túbulo colector. Aunque se desconoce el mecanismo etiopatogénico exacto de la acidosis tubular renal distal que antes mencioné, pero como sabemos que es necesario que para que esa excreción de ácido se dé, que ese gradiente precisamente de protones se mantenga, como vimos en la diapositiva anterior, lo que sostiene la gran mayoría de los autores es que precisamente ese gradiente se pierde. Y esto es lo que genera esa presentación de acidosis. El mecanismo etiopatogénico apunta a una liberación de prostaglandinas estimulada por la isquemia en la médula renal. Se ha observado un efecto inhibidor en la reabsorción proximal del sodio por la indometacina mayor en estos pacientes que presentan una enfermedad falciforme que los que no presentan. La inhibición de prostaglandina restablece restablece la normalidad de la reabsorción proximal del sodio incrementada en esos pacientes. Eso es responsable de la disminución en la respuesta natriurética a los diuréticos de asa en estos pacientes.
Los pacientes con anemia falciforme e hipostenuria alcanzan una osmolaridad máxima urinaria de 400 a 450, eso ya lo establecimos. Pero incluso una forma, esto a la hora de sopesar un diagnóstico. Esta osmolaridad máxima urinaria tras 8 o 10 horas de sed en comparación con 900 a 1200 en sujetos sanos, no debe hacer sospechar de esta posibilidad diagnóstica. Estos pacientes no suelen responder a vasopresina. Recordar que el tema del uso de la vasopresina es un uso cuestionado, aunque sí la favorece en el tema de la hematuria. La acidosis tubular renal distal incompleta se pondría de manifiesto tras una sobrecarga con cloruro amónico que conseguiría una acidificación urinaria disminuida. La afectación y la desestructuración de la vasa recta puede evidenciarse mediante técnicas angiográficas. Yo no sé qué tanto llegamos a esos niveles para la realización de este tipo de técnicas, pero habla de que a la hora de una sospecha diagnóstica, pues esta puede dar una luz a la hora del diagnóstico. Lo antes mencionado, si ven aquí, esta gráfica es de una arteriografía. Básicamente la A es un individuo normal. La B, sin embargo, es un paciente con rasgos falciformes, donde precisamente la vascularización cortical está ligeramente disminuida y la base recta medular está parcialmente obliterados y distorsionados. ¿Ven? En comparación con la normal. Y ya esto precisamente se da en pacientes ya homocigotos. Esos son rasgos falciformes. Esto ya paciente con anemia falciforme de tipo homocigoto, en la que la vascularización cortical está notablemente disminuida y la base recta, son prácticamente inapreciables. Miren la flechita que señala ahí como normal y estas son los demás cuando hay rasgos heterocigotos y homocigotos. Esto es un diagrama que me envía uno de mis maestros, el doctor Campuzano, gracias por ello, donde aquí se intenta colectar en resumen lo que ocurre cuando hay anormalidades renales o la fisiopatología en anemia falciforme. La primera es que si el flujo sanguíneo renal hay un suplemento sanguíneo intacto en capilares peritubulares, si ese flujo sanguíneo se mantiene, pues las nefronas corticales se mantienen intactas. Esto genera que haya una reabsorción intacta de sodio en las asas cortas de Henle y se mantenga la capacidad de dilución. Sin embargo, ya cuando hay una formación falciforme en la vasa recta, ocurre precisamente la obliteración de la vasa recta por la congestión, pérdida de las nefronas justamedulares. Esto va a dar como resultado una fracción de filtración disminuida. Ocurre un intercambio de contracorriente alterado, que es la teoría que se tiene para el tipo de acidosis incompleta que esos pacientes presentan. Hay un atrapamiento deficiente de soluto en la médula interna. Esto genera una capacidad de concentración deficiente y una generación deficiente de agua libre. El gradiente eléctrico deficiente en la médula interna, que es lo que provoca la acidificación de la orina alterada, y la excreción de potasio también alterada. Ya desde la teoría de la médula isquémica, lo que se entiende es que hay un aumento de prostaglandinas vasodilatadoras. Esto provoca un aumento en el flujo del plasma renal, un aumento en el índice de filtración glomerular y una función tubular proximal mejorada. Creo que resume bastante bien algunos conceptos ya dados. El tratamiento de los efectos tubulares en los pacientes con enfermedad falciforme no requieren medidas terapéuticas adicionales al tratamiento sintomático general. La precaución con el uso de fármacos favorecedores de hipercalemia hay que tenerla, sobre todo betabloqueantes, inhibidores de la ciclooxigenasa 2, los GIECA, y evitar los nefrotóxicos, especialmente en aquellos pacientes con hipostenuria. La glomerulopatía falciforme
Los pacientes con anemia falciforme pueden desarrollar proteinuria e insuficiencia renal que progresa a enfermedad renal crónica. El marcador inicial es la albuminuria. Su prevalencia aumenta con la edad. La prehipertensión e hipertensión, así como el grado de anemia, se asocian de forma independiente con la presencia de albuminuria. En esta afectación glomerular, la creatinina sérica y la estimación de la tasa de filtración o de filtrado glomerular no serían útiles en la anemia falciforme hasta fases avanzadas. Es importante apuntarlo. Se estima que a la hora de ver ya una repercusión en lo que es el cálculo de filtrado glomerular, ya el paciente tiene una tasa de filtración que va desde 30 a 40 minutos por 1.73 metros al cuadrado, ya que la secreción tubular de creatinina se mantiene intacta independientemente del filtrado, de que el filtrado glomerular esté afectado. Cuando aparece albuminuria en los pacientes con anemia falciforme, existe una disminución significativa de la tasa de filtración comparado con pacientes con enfermedad falciforme sin albuminuria. Es decir, que independientemente de que en un inicio no vamos a ver una disminución importante de la tasa, pues sí se ha relacionado que ya pacientes con albuminuria, con anemia falciforme, existe una disminución significativa, independientemente de que podamos estadificarlo en ese momento comparado con otros pacientes. Es importante también que a la hora, la gran mayoría de los laboratorios utilizan formas de determinar la creatinina, que cuando los pacientes utilizan hidroxiuria, pues puede dar alteraciones en la medición de la creatinina. Entonces, como ya sabemos que es un tratamiento bastante, que después de su llegada a la hora de tratar pacientes falcémicos, pues ya se usa, pues tener en cuenta que una determinación de creatinina en un paciente utilizando ese fármaco, pues pudiera darnos una estadificación alterada o errónea de su tasa de filtración. La prevalencia de hipertensión arterial en la enfermedad renal crónica relacionado a enfermedad falciforme es menor que en otras causas de enfermedad renal crónica. Eso pudiera sacarse con cucharitas, porque es menor, la prevalencia de hipertensión sí es cierto, pero hay que tener en cuenta que requiere un seguimiento. ¿Por qué? Porque quizás a la hora de tú hacer la determinación de niveles tensionales, pues no clasifica, o según la cifra que determinaste, no tiene criterio para estadificarlo en uno de los valores relacionados a hipertensión, pero tener en cuenta que si ya hay aumento, aunque sea de 10 o 5 milímetros de mercurio, en lo que son sus niveles tensionales adecuados, que el paciente se acostumbra a manejar, tener pendiente que ese paciente ya está haciendo hipertensión. A eso hace referencia a la literatura. Por eso es importante el seguimiento, pues quizás te llegó una vez, le tomaste los niveles tensionales, lo estadificaste, pero no corresponde a ninguno de los rangos considerados como hipertensión arterial, tú puedes determinar que el paciente efectivamente no es hipertenso. Pero si es un paciente de seguimiento que tú ves aumento progresivo de niveles tensionales, acostumbrados a sus niveles basales, pues ya tú puedes hacer una relación. Las glomerulopatías falciformes, existen 4 tipos descritos. En las biopsias renales, los glomérulos se encuentran hipertrofiados con capilares distendidos por los eritrocitos falciformes. Entonces, los 4 tipos descritos son la glomerulonefritis focal y segmentaria, la glomerulonefritis membranoproliferativa, la glomerulonefritis precisamente asimismo llamada de enfermedad falciforme, y la microangiopatía trombótica. El hallazgo universal en la gran mayoría de las biopsias, independientemente del tipo de glomérulo relacionado con anemia falciforme, describe que son los depósitos de hemosiderina en las células tubulares. La glomerulonefritis focal y segmentaria, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, es la más frecuente. Pueden aparecer en sus diferentes variables o presentaciones, como son la inespecífica, la en punta, la periliar, la colapsante e incluso mixta. Existe una fibrosis intersticial con atrofia tubular adyacente. Hay una afección más frecuente a nivel de los glomérulos justamedulares.
existiendo fibrosis medular prominente. En la inmunofluorescencia microscopía electrónica, suele haber ausencia de depósitos inmunes. Los infartos corticales focales aparecen y hay esclerosis glomerular global. La membranoproliferativa es el segundo tipo en frecuencia, fue la primera afección documentada inicialmente relacionada con enfermedad falciforme. La inmunofluorescencia indirecta puede mostrar depósitos inmunes predominantes en la pared capilar, como son IgG, IgM, IgA, C3 y C1q. En la mayoría de los casos existe fibrosis intersticial. En la microangiopatía trombótica, las lesiones características son evidentes en un 17% de los casos, acompañados de algún grado de fibrosis intersticial. La etiopatogenia se cree que el mecanismo inicial para desarrollar las glomérulos relacionados con enfermedad falciforme sería la hiperfiltración, como dato común en el desarrollo de estas entidades. La hiperfiltración en la enfermedad falciforme no solo se asocia a cambios hemodinámicos, sino a la permeabilidad glomerular y el coeficiente de filtración glomerular están aumentados. El incremento en el tráfico transglomerular y las macromoléculas asociados con los defectos en la barrera podocitaria condicionan que están condicionados por la hipertrofia glomerular, es la responsable de la glomerulosclerosis asociada a enfermedad falciforme. La etiopatogenia se cree que hay un componente genético aunado, que los genes que podían estar implicados sería un haplotipo del gen MYH9 que se asocia a enfermedad renal crónica por estar involucrado en la difusión podocitaria debido a defectos en la estructura de miocina 2A. Está presente en el 60% en afroamericanos y subsaharianos, poblaciones en las que además es particular frecuente, obviamente, la enfermedad falciforme. El diagnóstico. Los pacientes con enfermedad falciforme considerados de riesgo deben ser considerados como pacientes de riesgo para enfermedad renal crónica. Es necesario determinar periódicamente la relación albúmina-creatinina en orina. Esta debe confirmarse en una segunda muestra. En la infancia, su screening o su seguimiento debe ser iniciado en la infancia. Se estipula que a partir de que el paciente tiene 7 añitos, van a ser los mismos criterios en los índices de cálculo de la relación albúmina-creatinina, en proteinuria y albuminuria, los existentes, los ya conocidos. En los casos de albuminuria positiva, recomendamos determinar la cistatina C plasmática para valorar la tasa de filtración. Yo no sé con qué tanta regularidad se hace en el país, que eso nuestros maestros ya no puedan apuntar, y cuál es, si lo tenemos realmente disponible, porque lo desconozco, porque recomiendan que se nos pueden escapar pacientes, no ser derivados a tiempo, porque ya hemos explicado que la creatinina no se ve afectada hasta ya etapas muy avanzadas. Ahí ya lo que repetimos. Es importante determinar los virus de la hepatitis y del VIH por la elevada prevalencia en estos pacientes y su asociación con las glomerulopatías. Debe plantearse la biopsia renal en casos de síndrome nefrótico de rápida instauración o una enfermedad renal con una presentación de rápidamente progresiva. El tratamiento va dirigido y con el mismo esquema de la gran mayoría de las enfermedades con repercusión renal. Tratar los factores de progresión renal. En este tipo de pacientes se adiciona, que es un factor de progresión renal también, pero de forma independiente hay que hacer hincapié en el control de los procesos infecciosos, especialmente por gérmenes encapsulados. Estos pacientes son necesarios un manejo multidisciplinario porque no es un paciente que llega inicialmente, que llega por nefrología, un paciente que ha andado por varios médicos y como pilar en el tratamiento las decisiones deben tomarse en conjunto con el hematólogo y demás especialistas que tengan que de algún modo intervenir en este tipo de pacientes.
Ya si el paciente tiene un riesgo cardiovascular, pues aunado a esto también se adiciona ese tipo de especialista. Es importante ya, cuando ya el paciente tiene criterio establecido para una enfermedad renal crónica, terminal, perdón, hay una área que no va, considerar las terapias dialíticas y el trasplante renal, con los mismos criterios antes tomados con relación a los demás. El fracaso renal agudo, que también es una presentación de este tipo de pacientes, lo describen como que no es raro. El 10% de los pacientes requiere ingreso hospitalario. El factor precipitante más frecuente suelen ser la depresión de volumen, el uso de AINES, importante esa crisis dolorosa que suele ser la base de estos pacientes llegar a los centros de salud, los procesos infecciosos, incluso la rhabdomiólisis y la anemización. La mayoría de los pacientes sobreviven y recuperan la función renal, eso es lo bueno. La incidencia de este fracaso durante la crisis vasoclusiva, ellos lo describen como bajo, un 4.3%, y parece más relacionarse con la severidad de las mismas. Es decir, que no, las crisis vasoclusivas tienen presentaciones diferentes, entonces tienen más su repercusión sobre el fallo renal agudo, está más relacionado con la gravedad o la severidad de esas crisis vasoclusivas. El 13.6% lo relacionan más con el síndrome torácico agudo severo, que es donde más ellos han asociado fracaso renal agudo, y este puede ser obstructivo y puede producirse por necrosis papilar o hematuria macroscópica. El carcinoma medular renal es raro, de mal pronóstico, más frecuente en raza negra con rasgos falciformes. Aparición más frecuente antes de los 20 años en el sexo masculino, sugiere una predisposición genética, tiene una presentación clínica habitual, caracterizada por hematuria macroscópica, dolor abdominal y una masa abdominal. Es más frecuente la metástasis al momento del diagnóstico y la extirpación del tumor no es curativa y tiene una supervivencia que no supera los 16 a 12 meses. Los 6 a 12 meses, perdón. La enfermedad renal crónica avanzada constituye menos del 1% de los pacientes que inicia terapia de sustitución renal en Estados Unidos. Habría que ver las demás estadísticas y tomar en cuenta siempre la supervivencia de estos pacientes. Casi siempre son secundarias a una glomerulopatía falciforme. Suele ser multifactorial por disminución de la eritropoyesis, hemólisis, por componentes ferropénicos, por pérdidas gastrointestinales, por el uso de medicamentos a la hora de controlar las diferentes crisis, los fármacos antihemorrágicos y demás. El tratamiento se basará en el uso de transfusiones y agentes estimulantes de eritropoyesis solos o en combinación con hidroxiuria. También recordar el metabolismo renal de la hidroxiuria. La utilidad del tratamiento con agentes estimulantes de eritropoyesis no está establecido, ni el nivel objetivo de hemoglobina, pero en general se recomienda no corregir por encima de los valores de hemoglobina de 10 gramos por decilitro, y en la fase de corrección evitar incrementos de hematócritos superiores a 1 o 2% semanal. Y recordar la hidroxiuria, su eliminación renal, por lo que debe ajustarse su dosis en insuficiencia renal. Diálisis y trasplante. La mortalidad global a los 2 años en los pacientes sin enfermedad renal, sin enfermedad falciforme, eso es concerniente a diálisis. Estudios, una serie de casos presentada en el 2009, hablaba de que no había, de que los pacientes con enfermedad falciforme tenían edad menor al inicio de la terapia de sustitución renal, pero que sin embargo la mortalidad era similar a 2 años en ambos pacientes sin enfermedad falciforme o con enfermedad falciforme. El trasplante, hay un tema de mucho prejuicio a la hora de brindarle esta opción a este tipo de pacientes, pero ya es mucho lo que se ha avanzado sobre ese nivel. Dice que la supervivencia ajustada por edad al año fue similar en pacientes con enfermedad falciforme y con enfermedad falciforme, pero sí se estableció que la pérdida de injerto está aumentada de forma significativamente con el tiempo en los pacientes con enfermedad falciforme. Yo entiendo que este dato puede variar y pudo haber variado desde el momento que se hacen esas publicaciones. El estudio al que me refiero, que fue presentado en el 2019, que englobó a 200, en el 2009, perdón,
englobó 237 pacientes, también arrojó que el trasplante arrojó supervivencia a 10 años. 56% de los pacientes trasplantados, el 50% de los pacientes trasplantados mejoró supervivencia a los 10 años. Los no trasplantados con enfermedad falciforme, sin embargo, un 14% de supervivencia a los 10 años. Es decir, que la literatura sitúa en el tema de prejuicio porque por el tema de los procesos infecciosos agregados, el tema de las posibles reacciones a los fármacos inmunosupresores utilizados, también plantea el tema de las incompatibilidades sanguíneas, las isoinmunizaciones por el tema de las transfusiones que suelen presentar ese tipo de pacientes, las crisis vasoclusivas, pero sin embargo, los datos están ahí y pudieran haber datos un poquito más actuales, aunque esto es lo que reporta la literatura, y es importante que se le ofrezca esa oportunidad de terapia a este tipo de pacientes. Gracias, perdón que fue un poquito extenso, pero estas fueron mis fuentes. Si hay preguntas, comentarios, es el momento.